Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia del pastor Max Bernal, quien nos demostrará que Dios siempre pelea nuestras batallas. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, Yo Creo, revelando la palabra de Dios. Para solicitar este material solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Max Bernal, de 40 años, nació en La Paz, Bolivia, y hoy es pastor distrital en León, Nicaragua. Conoció el mensaje adventista a los 14 años, gracias a su tía Elba, y 2 años después se bautizó junto a su madre. Poco tiempo después, ella falleció, y aunque el dolor lo alejó de Dios por un tiempo, él volvió a llamarlo. Durante su juventud trabajó en Argentina. Max sirve a Dios con gratitud, convencido de que sus caminos son perfectos. Vamos a conocer el testimonio de Max Bernal. Quédate en Identidad. ¿Crees que hay algo imposible para Dios? Hoy tenemos a un nuevo protagonista. Él es el pastor Max Bernal, boliviano, y por supuesto ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, estimado pastor, qué placer conocerle, tenerle aquí en Identidad, de conocer su historia, la identidad que Dios le ha dado. ¿Cómo está? Un saludo muy especial para cada uno de los que están viendo aquí el programa. Un saludo para ti también, Ángela, que Dios te pueda bendecir. Un saludo para Radio Nuevo Tiempo Chile y gracias por la invitación. Bueno, gracias a usted, pastor, por haber aceptado, esperando que sea de tremenda bendición a quienes se suman allí a la sintonía con un mensaje, un testimonio de inspiración también, donde podemos aprender, conocer cómo Dios obra de diferentes maneras en nuestra vida cuando se lo permitimos, por supuesto. Y hoy, como protagonista, el pastor Max, también quiero aprovechar el espacio de saludar a quienes se suman a la sintonía a través de la aplicación de NT Play y ntplay.com/es, y también a quienes se suman allí a través del canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile. Dejen allí sus comentarios, sus saludos, desde qué lugar están viendo allí el episodio, la banderita y del país donde se conectan sus pedidos de oración. También es sumamente relevante. Hoy tenemos a un nuevo protagonista, el pastor Max Bernal. Y bueno, pastor, cuéntenos dónde vive actualmente, cuántos años tiene, a qué se dedica. Queremos saber y conocer cómo está en este momento. Bueno, como ya lo dijo usted, hermana, mi nombre es Max Boris Bernal Rojas. Yo actualmente estoy viviendo en Nicaragua. Tengo 40 años. Aquí estoy en la Asociación Noroccidental de Nicaragua como pastor. Estoy en la ciudad de León, una ciudad universitaria. Tengo 8 iglesias y 5 grupos, así que estamos muy agradecidos con Dios. Queremos ir atrás en el tiempo y conocer esos inicios de cómo comenzó usted su relación con el Señor, cómo usted conoce a Dios, cómo conoce del pueblo de la Biblia, en su caso, pastor Max. Bueno, tenía 14 años. Yo soy de La Paz, pero yo tenía porque mi tía falleció ya en la temporada del COVID. Su nombre era Elba Rojas Escobar. Llegó a casa muy de mañana, llegó de Santa Cruz de la Sierra. Creo que llegó como a las 5 de la mañana, 5:30. Yo recuerdo que escuché cuando llegó. Y llegó la mañana, teníamos que desayunar y nos sentamos. Mi mamá siempre era muy devota a Dios, católica. Cada noche nos hacía agradecer por el día que habíamos tenido. Y cada nuevo día también nos hacía agradecer por la vida, por tener un nuevo día de vida.
Pero ese día en la mesa, en el desayuno, todo fue diferente, porque mi tía nos dijo, vamos a orar antes de consumir los alimentos. Nunca lo habíamos hecho y yo dije, ¿qué está pasando? No, nosotros no habíamos hecho esto. Pero bueno, oramos y ahí en el desayuno mi tía empezó a hablar de la iglesia adventista del séptimo día. Sinceramente, yo en mi cabeza dije, engañaron a mi tía, no hay una iglesia adventista, nunca había escuchado de una iglesia adventista y prácticamente dije, y hay una iglesia adventista, tía, te engañaron. Y me dice, Boris, vamos a ir a buscar mañana una iglesia adventista. Recuerdo que ese día era lunes y el martes íbamos a ir a buscar una iglesia adventista. Fuimos por la tarde, ella me dijo, nosotros vivíamos por La Merced, Alto Miraflores, allá en la ciudad de La Paz. Y fuimos a buscar la iglesia y no encontramos. Y yo recuerdo que le dije a mi tía, pues tía, te engañaron. No, no hay iglesia adventista, eso solamente allá en Santa Cruz, alguna iglesia te hayan mostrado. Y mi tía muy esperanzadora me dice, no, hijo, mañana vamos a ir a buscar. Mañana es miércoles, noche de oración. Y seguramente vamos a escuchar ahí el parlante. Fuimos con mi tía. Recuerdo que fuimos como a las 5:30, 6 de la tarde. Y aún recuerdo el sonido de la música. Y, ya es la iglesia, me dijo, allá es la iglesia. Nos dirigimos hasta la iglesia. Cuando ingresamos a la iglesia, aún recuerdo ese primer himno que cantamos. Cuando suene la trompeta en el día del Señor. Eran unas bancas, el piso era de tierra, ahora la iglesia está totalmente diferente. Nunca más me salí de la iglesia. Entré, llegué, y era como que Dios había preparado todo esto. Fue una bendición. Pero así conocí la iglesia adventista. Qué emocionante, Pastor Max, me emociona muchísimo. Y además que ese himno es maravilloso. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, y muchos deben estar terminando la frase que dice allí en el himnario, que es una bendición. Sin embargo, yo quiero que me cuente en la misma línea de su historia, Pastor Max, lo que sucede en la secundaria, uno de los momentos más difíciles, más complejos para su vida. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, cuando llegué a la iglesia, a mis 14 años, nos habíamos bautizado con mamá. Para mí es difícil contar esto, pero lo voy a hacer. Nos bautizamos con mamá. Mamá estaba un poco delicada de salud. Y después de bautizarnos, un año después, mamá muere. Yo no entendía el por qué. No entendía las razones. Podría decir que me peleé con el Señor. Le dije, no, tú no existes. No puede ser que tú existas. Era como si el sol se hubiera ocultado. Ya no estaba mamá. Yo vivía sin papá. Papá se fue de la casa cuando yo tenía 5 años. Él venía, pero de manera recurrente, una vez al mes. Fue muy doloroso. No había refugio, no encontraba refugio. Estaba enojado con Dios. Y alejado. Me había dejado de ir a la iglesia. Pero a pesar de eso, a pesar de que tal vez yo me había alejado de Dios, creo que Dios no me abandonó. Y Dios estaba preocupándose, Dios estaba mirando mi aflicción. Y es más, creo que Él me estaba abrazando. Fue un momento muy difícil. Tenía 15, 16 años, estaba en la secundaria. Saben, creo que cuando mamá murió, yo ya no hacía ni las tareas, no quería estudiar. Aprobé la secundaria
de milagro. Yo estaba aplazado. Aún recuerdo a la profesora Nela y a la profesora Jacqueline, que habían abogado por mí para decir, Max, cuando estaba su mamá, era un muchacho promedio, no era excelente, pero siempre hacía sus tareas, siempre estaba preocupándose, era responsable. Y la falta de mamá, pues, me hizo tener ganas de nada. Ya no quería estudiar. Pero aprobé la secundaria porque ellas abogaron por mí y porque también estoy seguro de que Dios ha puesto eso en el corazón de esas maestras y de la dirección en ese momento. Pero sí aprobamos. Creo yo que el dolor de una muerte uno no lo olvida. Aún recuerdo a mi mamá con mucho amor, con mucho cariño. Yo amaba a mi mamá, pero los planes de Dios son perfectos. Dios sabe por qué pasan las cosas. Sin duda. Y en el cielo vamos a tener muchas respuestas también que nuestros ojos en este momento finitos no logran entender ni dimensionar, pero que en el cielo vamos a entender el panorama completo que nos será mostrado. Y hablando de plan de Dios, ¿cómo usted recibe el llamado para estudiar teología, aún también con ese dolor y esa aflicción de no tener a mamá? ¿Cómo recibe el llamado para estudiar teología? ¿En qué contexto se da el aceptar y empezar a estudiar teología para ser pastor? Creo que cuando Dios te llama, Él no te deja. Él, si te ha escogido, Él no va a hacerte un llamado, Él te va a hacer 1, 2, 3, hasta que entiendas y comprendas de que ahí es el lugar donde debes de estar. Cuando yo entré a la iglesia, había un pastor, el pastor Jorge Calle. Recuerdo que él estaba predicando y él hizo un llamado para los que querían servir a Dios. Saben, es una sensación única la que yo sentí. Era como si algo hubiera entrado en mí que me impulsaba, que me motivaba a ser un pastor. A ser un pastor. Yo tenía esa emoción y recuerdo que me puse a preguntar, ¿y cuánto cuesta la Universidad Adventista? ¿Cómo puedo hacer para entrar? Y aún recuerdo que cuando me dijeron los costos, yo dije, no, yo no podría entrar ahí. No creo que pueda entrar ahora. Es muy complicado. Desistí cuando tenía 14 años. Pero el llamado es impresionante, es indescriptible, es una emoción, es una sensación que sientes en tu corazón, es un deseo muy fuerte. Pero por el tema económico, yo había desistido de eso. Fui a Argentina a trabajar y cuando estaba en Argentina, ya había estado 1 año y medio, 2, fui a Argentina y mi hermanita menor, que es Yesenia, se estaba graduando del colegio. Entonces me dice, Boris, tú tienes que venir porque yo quiero que vengas, tienes que estar aquí. Bueno, yo trabajaba en una empresa metalúrgica, estaba muy bien económicamente. Había tenido un trabajo, no trabajaba en sábado, el trabajo era de lunes a viernes, estaba bien. Ya había vuelto a la iglesia, ya ante la soledad de la familia y los recuerdos que mamá me había dejado de que yo nunca dejara la iglesia. Hijo, puedes hacer lo que quieras, pero nunca dejes la iglesia. Fueron las últimas palabras que mi mamá me dijo antes de poder descansar. Entonces voy para la ciudad de La Paz y cuando estoy en la ciudad de La Paz, pues hago la graduación de mi hermana, estamos bien.
Y llamo a la empresa metalúrgica y digo, miren, voy a llegar más o menos el 15 de enero. Y recuerdo que la empresa me dice, no, 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 no. Max, estamos en problemas, no nos están pidiendo material, no hay mucho trabajo. Puedes quedarte 2 meses más tranquilo y no te preocupes, aquí tienes trabajo seguro, pero ahorita si quieres estar allá todavía puedes estar. Entonces yo me puse a pensar y decir, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer ahora? 2 meses aquí, no quiero estar sin hacer nada. Y recuerdo al pastor Jorge Eugenio Aguilar, que él me dice, Max, vamos a colportar. Y yo decía, colportar, vender libros, no, eso no es para mí, yo no podría hacerlo, no, es imposible. Pero todo el mundo hablaba de que el colportaje es como que Dios estuviera, lo sintieras a Dios en tus manos, era una bendición. Entonces, recuerdo que fui a colportar y saqué la media beca. Y recuerdo que Jorge Eugenio me dice, Max, tienes que pensar que vas a estudiar. Miren, yo me había olvidado de teología, me había olvidado de estudiar para ser pastor. Pero él empezaba a presionarme. Recuerdo aún a Jorge que me decía, Max, ¿qué vas a estudiar? Pensá que vas a estudiar, ya tienes que pensar que vas a estudiar. Y yo no estaba seguro, decía, no sé si voy, no voy, allá tengo un trabajo seguro en Argentina, ¿qué hago? Cuando empecé a orar en las mañanas, la oración tiene mucho poder en todo sentido, en todo sentido. Y recuerdo que íbamos al balcón a orar. Y yo me levantaba a las 3 de la mañana, 3:30, decía, no, tengo que orar, tengo que preguntarle. Y preguntándole al Señor, yo estaba orando una madrugada y le dije, Señor, tienes que decirme qué quieres que haga. Yo quisiera estudiar teología, pero no sé si estoy apto, Señor. No sé si está bien, no quiero tomar decisiones mías. Y recuerdo que cuando estaba orando sentí una brisa suave y cuando abrí mis ojos había una paloma blanca ahí. Y yo dije, Señor, esta tiene que ser la respuesta. Entré a estudiar teología. Y todo lo pagaba yo. Todo. Yo no tengo mamá, no tenía mamá. Papá era católico. Me había dicho, sales del colegio, hijo, y tú tienes que aprender a trabajar, a hacerte cargo. Siempre me decía, si quieres estudiar, estudiarás, tienes que ser responsable. Y pues yo todo pagaba. Pero así fue mi llamado. Y creo que por la gracia de Dios culminamos. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios nunca falla. Y Dios nunca deja. Dios es bueno todo el tiempo, Dios es bueno. Y es ver ahí interesante, pastor, la historia de sacrificio, porque usted alternaba, un año trabajaba, otro año estudiaba, y eso es sacrificio, entrega. Y quiero que me cuente los últimos minuticos que nos quedan, el testimonio en Arica, que fue significante para usted, ¿qué sucedió? Arica fue un lugar que marcó mi vida. Arica marcó un antes y un después de mi vida. Hay 3 testimonios de allá, pero voy a contarles uno. Yo había hecho unos cuadros proféticos con líneas del tiempo desde cuando la iglesia empezó 1844 para atrás, desde la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Era una línea temporal y los estaba vendiendo. Me había inscrito a la universidad, pero no tenía dinero. Mi prima me había invitado a predicar a Chile. Yo nunca había ido a Chile, pero ella vivía en Chile y me dice, Boris, porque mi segundo nombre es Boris, queremos invitarte a que vengas a predicar. Me invitó 3 meses antes y yo dije, no hay problema, claro que sí, voy a llegar. Pero antes de ir no tenía dinero. De acuerdo, dije, este sábado me toca predicar en allá. Y tenía 150 bolivianos.
Y dije, con estos 150 bolivianos voy a llegar a La Paz, pero de La Paz tengo que llegar a Arica. Y estaba mi hermana Yesenia, recuerdo que la llamé, le dije, mira Yesenia, tengo que ir a predicar a Chile, tengo que cumplir. El pasaje solo cuesta 70, creo que costaba 70, 80 bolivianos. Y yo le decía, me tienes que prestar porque tengo que llegar. Fui, recuerdo que así llegué a La Paz, de La Paz a Arica, llegamos hasta Arica. Esperé mucho tiempo a mi prima en la terminal, así sentadito, diciendo, ¿qué rato llegará? Creo que la esperé como 3 horas, me dijo. Después llegó y me dijo, del trabajo, no me dejaron salir temprano, perdón. No importa, le dije, fuimos a la iglesia al día siguiente y prediqué. El pastor me dijo que predicara, prediqué al día siguiente. Como estaba en el rol, el pastor vino a conocerme y pues prácticamente recuerdo que yo les dije a los hermanos, la camisa, el pantalón, los zapatos, hermanos, que ustedes ven, es todo, el Señor me lo ha dado. Y yo estoy estudiando teología y ahora traje estos cuadros proféticos para poderles vender a ustedes, pero era sábado de mañana. Y les dije, cuando termine el sábado de tarde, ustedes me pueden pedir. Yo recuerdo una mano que levantó y un hermano me dice, pastor, deme una. Es interesante que cuando tú estudias teología, es posible que no seas pastor, pero los hermanos te dicen, pastor, deme una, mire, yo quiero una. Y en mi cabeza me puse a pensar, ay, pero no le puedo cobrar ahora, y si a la tarde no viene, es un cuadro profético. Ay, pero bueno, igual, le voy a entregar. Recuerdo que le entregué el cuadro profético, y cuando yo le entregué el cuadro profético, le entregué así dudando. Y llegó la tarde llegó, había una reunión que tenía el pastor, vino el JA, la sociedad de jóvenes, y el hermano no llegaba. Ya todos casi se habían ido y yo estaba por irme y dije, bueno, ni modo, ya. El hermano no llegó, pero de repente el hermano apareció. Y recuerdo que cuando el hermano apareció, me dijo, pastor, ¿cómo está? Disculpe, no he podido llegar antes. Y trajo un sobre. Y ese sobre yo recuerdo que yo sabía que era dinero. Me dice, mire, aquí le voy a dar esto. Y yo me di cuenta, ¿no? Yo dije, bueno, debe ser dinero. Debe ser unos $100, 150, gracias a Dios. Gracias, Señor. Estaba feliz, estaba muy feliz. Sin saber el monto ahí. Voy a hacer una pausa en la historia, Pastor Max, y vamos a hacer una segunda parte porque usted dijo que tenía otros 2 testimonios ahí en Arica y no queremos perderlo de ver cómo Dios nos guía, nos acompaña y continuar ahí con el relato. Se nos ha acabado el tiempo aquí en Identidad, lamentablemente. Agradecerle hasta este punto la franqueza, la honestidad, la humildad y ver cómo Dios ha conducido su vida, sustentado. Y en una segunda parte vamos a saber lo que sucedió ahí, lo que encontró en ese sobre. En su totalidad, pero invitarle para que en este momento nos deje un mensaje final, un llamado a quienes están viendo, escuchando su historia para cerrar. ¿Qué les diría? Adelante, Pastor Max. La Biblia, es interesante cómo el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto y el Señor le deja un mensaje a Moisés y Moisés le deja un mensaje al pueblo. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Sabes, amigo o amiga, hermana, hermano, tú que nos estás viendo, queremos decirte que no te aflijas. No le tengas miedo al futuro. Todos esos sueños, esas metas, eso que quieres conseguir, si te agarras de la mano del Señor, si estás con Dios, Él te va a ayudar a pelear esas grandes batallas y vas a salir victorioso. El capítulo 15, el versículo 3 de Éxodo dice, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Él va a vencer a esos gigantes y nosotros vamos a salir victoriosos.
porque Jehová pelea por nosotros y nosotros tenemos que estar tranquilos. Que Dios te bendiga. Amén. Muchas gracias, Pastor Max, por animarnos y confiar en nuestro Padre Celestial. Él es quien pelea nuestras batallas. Nosotros solo debemos recurrir a sus brazos de amor, dejar todo en pos de Él, porque el Señor va a obrar, por supuesto, si se lo permitimos. Que Dios te bendiga mucho, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.